Bienvenidos a este video donde estaremos trabajando la secuencia de movimiento número 21 de circuitos electroneumáticos. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con dos cilindros de simple efecto con los cuales queremos obtener la secuencia de movimiento que tenemos acá, que sería A+, B+, B-, A-. Y estos tres puntos suspensivos nos indican que la secuencia es continua, es decir, que una vez finaliza, vuelve a comenzar y se repite indefinidamente. En el video de la secuencia número 4 estuvimos trabajando con dos cilindros de simple efecto con los cuales conseguíamos la secuencia A+, B+, B-, A-. Y como podemos ver, es un movimiento muy similar al que queremos conseguir en este video. Lo que sucedía aquí era que no era una secuencia continua, es decir, que una vez finalizaba con A-, el circuito quedaba detenido y únicamente se repetía la secuencia cuando volvíamos a presionar el botón de arranque. Entonces en esta oportunidad vamos a hacer la modificación sobre esta secuencia de modo que sea continua. En el circuito neumático de esta secuencia tenemos dos cilindros de simple efecto con retorno por resorte, los cuales son comandados por válvulas direccionales de 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte. Y los puertos 1 de ambas válvulas se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado. Con esta secuencia queremos que al presionar un botón de arranque se produzca la secuencia A+, B+, B-, A-, y que la secuencia continúe indefinidamente hasta que se oprima un botón de parada, que debería dejar a los dos cilindros totalmente retraídos. A continuación vamos a pasar a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático que nos permite realizar esta secuencia. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y aquí tengo el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando, compuesto por los dos cilindros de simple efecto, las dos válvulas direccionales de 3 vías, 2 posiciones y la fuente de aire presurizado. Este circuito neumático lo construimos paso por paso en el video de la secuencia número 4, así que si desean revisar cómo fue la construcción, les dejo ese video por aquí en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. Aquí vamos a concentrarnos en lo que sería el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar con la construcción del circuito eléctrico vamos a venir aquí a la librería de componentes, elementos eléctricos y vamos a ir a la simbología ladder y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios que vamos a disponer de esta forma. 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Luego vamos a traer el pulsador de arranque que va a permitir el inicio de la secuencia de movimiento. Y vamos a llamar a este pulsador Start. Con este pulsador vamos a energizar un relé que será el encargado de producir el primer movimiento de la secuencia, que corresponde a A+. En este caso vamos a considerar que este cilindro es A y que este es B. Entonces queremos producir el avance de este cilindro. Entonces traemos la bobina de un primer relé que vamos a llamar R1 y conectamos el pulsador directamente a esta bobina. A esta línea le vamos a crear una línea de memoria por medio de un contacto normalmente abierto de R1 que vamos a instalar en paralelo de esta forma. Ahora vamos con el siguiente movimiento que sería B+. Para producir B+, tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido. Por lo tanto, vamos a instalar un final de carrera al final del recorrido del cilindro A. Entonces hacemos doble clic sobre el cilindro y aquí en esta última pestaña vamos a definir un final de carrera que vamos a llamar FC-A2 que estaría en la posición totalmente extendida. Este cilindro tiene definida una carrera de 200 milímetros. Entonces quiere decir que ese final de carrera lo vamos a ubicar en la posición de 200 milímetros. Ahora vamos a introducir esa condición acá en el circuito eléctrico, para lo cual vamos a traer un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCA2, con el cual vamos a energizar un segundo relé R2, y con este relé vamos a energizar al solenoide que produce el movimiento B+. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R2, traemos al solenoide S2
Y aquí en el circuito neumático vamos a definir este solenoide como S2. Con eso tendríamos que cuando el cilindro A alcanza la posición totalmente extendida, toca el final de carrera FCA2. Este contacto se cierra, energizando a R2. Entonces este contacto se cierra, energizando a S2, que conmuta esta posición y permite que el aire presurizado pase por esta línea para llenar esta cámara y producir B+. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A+, y luego B+. Ahora vamos con el siguiente movimiento que sería B-, el retroceso de este cilindro, para lo cual tenemos que haber cumplido una condición y es que el cilindro B haya quedado totalmente extendido. Es decir, que tenemos que poner un final de carrera al final del recorrido de este cilindro. Entonces hacemos doble clic sobre el cilindro. Aquí en la pestaña de parámetros podemos ver que este cilindro está configurado con una carrera de 200 milímetros. Entonces en esta otra pestaña vamos a definir un final de carrera FCB2 que estaría en la posición de 200 milímetros. Para incluir esa condición acá en el circuito eléctrico vamos a traer un contacto normalmente abierto de este final de carrera FCB2 y con este contacto vamos a energizar un tercer relé R3, el cual será el encargado de producir ese movimiento B-. Para producir B-, tenemos que conmutar esta posición de esta válvula 3.2, lo cual se realiza desenergizando al solenoide S2. Y el solenoide S2 fue energizado por medio de un contacto de R2, lo que quiere decir que para poder conmutar esta posición tenemos que desenergizar a S2, es decir, tenemos que desenergizar al relé R2. Entonces vamos a traer un contacto normalmente cerrado de R3, el cual instalaremos en esta línea que energizaba a R2. Con esto tenemos que cuando el cilindro B alcance su posición de total extensión, toca el final de carrera FCB2. Este contacto se cierra energizando a R3. Y cuando R3 es energizado, este contacto se abre. Al abrirse, desenergiza a R2, este contacto se abre, desenergiza a S2 y entonces el resorte devuelve la válvula a esta posición para producir B-. Cuando se produzca B-, el cilindro va a dejar de tocar a este final de carrera. Luego este contacto se volvería a abrir, desenergizando a R3 y haciendo que este contacto se cierre. Y como el cilindro A se mantiene totalmente extendido, o sea, se mantiene tocando a este final de carrera, entonces se volvería a energizar R2, cerrando este contacto, energizando a S2 y conmutando esta posición. Entonces lo que veríamos es que el cilindro se devuelve un poquito, avanza un poquito, se devuelve un poquito, avanza un poquito, pero nunca hace el movimiento completo. Veámoslo en la simulación. Tenemos A+, B+, y podemos ver que él se queda ahí devolviéndose un poco, avanzando un poco, devolviéndose un poco, avanzando un poco, pero nunca ejecuta el movimiento total. Entonces, para poder solucionar este problema, vamos a instalar una línea de memoria que mantenga al relé R3 energizado. Esta línea de memoria sería un contacto normalmente abierto de R3 que instalamos de esta forma. Con esto aseguramos de que a pesar de que el cilindro se devuelva y deje de tocar al final de carrera FCB2, el relé R3 se va a mantener energizado gracias a este contacto. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, B-. Vamos con el siguiente movimiento que sería A-. Para producir A- tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro B haya quedado totalmente retraído. Es decir, que tenemos que poner un final de carrera en la posición totalmente retraída de este cilindro. Entonces hacemos doble clic sobre el cilindro y en esta pestaña vamos a definir un final de carrera FCB1 en la posición totalmente retraída que sería la posición 0. Vamos a traer un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCB1 con el cual vamos a dar la orden de que se produzca ese último movimiento A-. Podemos ver que a pesar de que pusimos un contacto normalmente abierto, él aparece cerrado. Esto se debe
a que inicialmente el cilindro se encuentra totalmente retraído, entonces estaría tocando ese final de carga, entonces a pesar de que sea normalmente abierto, se encontraría cerrado cuando el cilindro está retraído. Con este final de carrera vamos a energizar un cuarto relé que será el encargado de producir ese movimiento a menos. Para producir a menos, tenemos que conmutar esta posición de la válvula direccional, lo cual se logra desenergizando al solenoide S1. El solenoide S1 fue energizado por medio de un contacto del relé R1, lo que quiere decir que tenemos que desenergizar la bobina del relé R1, lo cual lo haríamos por medio de un contacto normalmente cerrado del relé R4 que deberíamos instalar en esta línea que conduce hacia R1. Con esto tendríamos que cuando el cilindro hace totalmente su retroceso, toca el final de carrera FCB1. Este contacto se cierra energizando a R4. Al ser R4 energizado, este contacto se abre desenergizando a R1 y haciendo que estos dos contactos vuelvan a estar abiertos. Y al abrirse este contacto, se desenergiza S1. Entonces el resorte puede volver la válvula a su posición normal para producir el movimiento de retroceso. Pero podemos ver que al inicio de la secuencia de movimiento el cilindro B se encuentra totalmente retraído. Luego este contacto se encontraría cerrado energizando a R4. Y no queremos que esto suceda al inicio. Entonces tenemos que instalar una segunda condición para provocar la energización de R4. La segunda condición normalmente es lo que haya pasado antes en el circuito. Y lo último que pasó fue esto. Y es que R3 fue energizado. Entonces, como segunda condición, vamos a traer un contacto normalmente abierto de R3. Vamos a simularlo. Tenemos A más, B menos y A menos. Ya con esto tendríamos la secuencia de movimiento. Ahora lo que queremos es que esa secuencia sea continua. Es decir, que una vez llega el último movimiento, que es A menos, se reinicie con A más, B menos, A menos y así continúe de manera indefinida. Para reiniciar la secuencia de movimiento tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído. Por lo tanto, vamos a instalar un final de carrera FCA1 en la posición totalmente retraída de este cilindro, que sería la posición 0. Vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCA1 con el cual vamos a energizar un quinto relé encargado de reiniciar la secuencia de movimiento. Aquí nuevamente tenemos que instalar una segunda condición, porque al inicio el cilindro A se encontraría totalmente retraído tocando este final de carrera. Entonces si hacemos la conexión directa entre FCA1 y R5, al inicio se encontraría energizado R5. Y no queremos que suceda esto sino hasta el final de toda la secuencia de movimiento. Entonces vamos a instalar una segunda condición, que en este caso sería lo que haya ocurrido antes en el circuito, que en este caso fue la energización del relé R4. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de R4. Con esto ya tendríamos que al final de la secuencia el cilindro A toca al final de carrera FCA1, este contacto se cierra, este contacto ya está cerrado por la condición anterior, entonces se energiza R5. Y con este R5 vamos a reiniciar la secuencia. ¿Cómo la reiniciaríamos? Pues en primer lugar tenemos que apagar todas las líneas que hayan quedado energizadas y luego tenemos que energizar la primera línea de la secuencia de movimiento, que en este caso es esta que energiza a R1. Vamos a simular el circuito para poder identificar cuáles son las líneas que nos están quedando por ahí activadas y que debemos apagar con R5. Podemos ver que al final de la secuencia nos está quedando activada esta línea que conduce a R3 y esta línea que conduce a R4. Entonces vamos a apagarlas por medio de un contacto normalmente cerrado de R5. Entonces vamos a ubicar ese contacto en esta línea que lleva hacia R3. Si R3
es desenergizado, este contacto se abriría, desenergizando a R4, lo que quiere decir que no es necesario ubicar otro contacto normalmente cerrado de R5 en esta línea para desactivar R4, ya que al desactivar R3 también se desactiva R4. Entonces vamos a simular para ver si nos queda apagado todo al final de la secuencia de movimiento. Y podemos ver que sí se cumple la condición de que quede todo apagado. Ahora vamos a traer un contacto normalmente abierto de R5 con el cual vamos a reiniciar la secuencia de movimiento. ¿Cómo reiniciamos la secuencia? Pues activando nuevamente R1 que cerraría este contacto para energizar a S1 y que vuelve a producir A más y así continuarían los diferentes movimientos B más, B menos, A menos. Entonces traemos este contacto de R5 el cual va a estar instalado en paralelo con esta línea, pero vamos a traer este terminal hasta esta parte de acá. Con eso tendríamos que cuando el cilindro A hace el movimiento A- y queda totalmente retraído, toca al final de carrera FCA1. Este contacto se cierra, este ya está cerrado por la condición anterior, entonces energiza a R5, lo que hace que este contacto se abra para desenergizar estas dos líneas y que este contacto se cierre. Luego la energía puede venir por esta línea y energizar a R1, haciendo que estos dos contactos se cierren. Este se cierra para energizar a S1 y producir nuevamente A más. Vamos a simular el circuito. Presionamos el botón de arranque, tenemos A más, B más, B menos, A menos, y se reinicia A más, B menos, A menos. Y ese movimiento continúa indefinidamente. Ahora lo que vamos a hacer sobre este circuito es poner un botón de stop, de parada. Y al presionar este botón, que todo el circuito quede apagado y que los dos cilindros queden totalmente retraídos. Para poder instalar este botón de parada, vamos a venir acá a los elementos, vamos a traer un pulsador. A este pulsador lo vamos a llamar stop. Y con este pulsador vamos a energizar un relé de apagado. Vamos a llamar a este relé R6. ¿Qué vamos a hacer con este relé? Apagar todas las posibles líneas que puedan estar activadas durante la secuencia de movimiento. Entonces, por medio de contactos normalmente cerrados de R6, vamos a apagar todas las posibles líneas que puedan estar activadas. Por ejemplo, en algún momento determinado podría estar activado R1. Entonces vamos a instalar uno de estos contactos normalmente cerrados de R6 en esta línea. También podríamos tener que en otro momento, durante la secuencia de movimiento, esté activado el relé R2. Entonces vamos a traer otro contacto normalmente cerrado de R6 en esta línea. También se podría encontrar activado R3. Entonces traemos otro contacto normalmente cerrado de R6 que pondremos en esta línea que conduce hacia R3. También podría estar activado en algún momento R4. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros desactivamos R3, como acá tenemos un contacto normalmente abierto, entonces al desactivar R3 se desactiva R4. Y al desactivar R4 se desactiva R5. Por lo tanto, estas dos líneas no necesitan un contacto normalmente cerrado de R6 para desactivarse, ya que con la desactivación de R3 se desactivan ambas. Esta por R3 y esta por R4. Entonces vamos a simular el movimiento. Oprimimos el botón de arranque, tenemos la secuencia de movimiento que se produce de forma continua y si en algún momento deseamos detener esa secuencia de movimiento, oprimimos el botón de stop. Y podemos ver que ambos cilindros regresan totalmente, quedan totalmente retraídos y todo el circuito eléctrico queda apagado, lo que nos permite luego volver a ejecutar la secuencia de movimiento y que se produzca de la misma forma.
En este circuito neumático es muy sencillo conseguir que al presionar el botón de parada se produzca el retorno automático de los cilindros, ya que tenemos este resorte que nos ayuda en realizar ese movimiento. Y lo único que debemos ejecutar para producir tal movimiento es que las válvulas direccionales se encuentren en su posición normal, lo cual se consigue desenergizando a S1 y a S2. Esto del retroceso de los cilindros también lo podríamos conseguir de una forma mucho más sencilla, que sería por medio de un botón de parada que corte la alimentación del circuito, es decir, que corte el paso de estos 24 voltios hacia toda la línea de los diferentes elementos del circuito. Vamos a hacer esa modificación. Entonces, para hacer esta modificación vamos a eliminar esta última línea que tenía el botón de parada y el relé R6 y vamos a borrar los contactos normalmente cerrados de R6 que habíamos puesto en el circuito. Ahora vamos a venir acá a switches manualmente operados y vamos a traer un botón con enclavamiento que sea normalmente cerrado, que sería este. Y lo vamos a llamar Stop. Aquí seleccionamos este botón de parada como un botón con enclavamiento, ya que es más parecido a lo que tendríamos realmente en un circuito industrial, ya que normalmente los botones de emergencia de las máquinas son botones con enclavamiento. Entonces vamos a traer este botón y lo vamos a instalar en esta línea que conduce los 24 voltios hacia todo el circuito. Con esto tendríamos que si en un momento queremos interrumpir el movimiento, simplemente es presionar este botón que corta la alimentación y por lo tanto apaga todo el circuito. Si el circuito se apaga, quiere decir que los dos solenoides también se apagan, sea cual sea el que esté activado durante el movimiento. Y si ellos se apagan, se conmuta la posición normal de las válvulas y gracias al resorte del cilindro se produce el retorno automático de ambos. Vamos a simularlo. Aquí tendríamos la secuencia A+, B+, B-, A-. Y si queremos detener el movimiento, oprimimos el botón de parada. Podemos ver que al oprimirlo, ambos cilindros hacen su retorno automático y quedan totalmente retraídos. Y también podemos ver que todo el circuito queda apagado. Para poder volver a ejecutar la secuencia de movimiento tendríamos que presionar nuevamente el botón de parada para sacarlo de su enclavamiento y luego presionar el botón de arranque. Y con esto tendríamos el circuito A+, B+, B-, A- con secuencia continua y con botón de parada. Con esto hemos terminado este video sobre la secuencia de movimiento continua A+, B+, B-, A- en circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos trabajando con esta otra secuencia continua, que sería A+, A-, B+, B-.